Bienvenido a un episodio más de podcast con Agile Spain. Hoy tenemos una conversación un poco distinta porque vamos a hablar de comunidad, pero también de lo que pasa detrás de la comunidad, cuando evoluciona o incluso cuando se pausa. En este caso nos vamos a Agile Levante, una comunidad que ha sido muy relevante para Agile Spain y en concreto con quien ha estado detrás de la OS 2025. Entonces, si os parece, hacemos una ronda rápida de presentaciones. ¿Quién quiere empezar? Pues venga, yo misma. Uy, Lucía se ha ido. Se desentiende de esta comunidad y de este grupo de organizadores de eventos. Yo creo que has dicho lo de Laos y ha dicho, no, a mí en otro no me metéis. Y se ha ido. Bueno, supongo que se conecta. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Vale, bueno, pues yo soy Carmen, vivo en Valencia, aunque soy de Albacete, y bueno, fui un poco la que reinició, por así decirlo, a finales de 2022 la comunidad, gracias también a que en aquella CAS conocí a Enrique. Parece mentira. Venga, va, por alusiones voy yo. Soy Enrique de la Cruz, vivo en Valencia, soy valenciano, aunque a veces me cueste hablar el idioma autóctono. Presentarme de quién soy, podría entrar con el trabajo, pero creo que soy muchas cosas también. Por delante, padre friki de los juegos, friki de aprender. Y ahora mismo estoy como, digamos, coach interno en mi empresa. No es mía todavía. Para ayudar a los equipos en mejorar el desarrollo de negocio. María José mismo. Vale, bueno, pues yo soy María José, yo también soy valenciana, aunque me siento muy ciudadana del mundo. Y bueno, también yo trabajo en la oficina de transformación de una organización, de una empresa valenciana. Bueno, pues en todo lo que tiene que ver con la evolución de la estrategia de la compañía, también ayudando a muchos equipos. Es un trabajo, la verdad es que me encanta. Y bueno, también en este caso fue Carmen, como ella misma ha comentado, quien pues un poco nos enroló en esta aventura y a través de esta comunidad fue también, bueno, pues como forjamos nuestra amistad, ¿no? La que tenemos ahora. Así que yo creo que eso también es un dato relevante. Lucía, Bueno, cuéntanos, ¿por qué te has salido de la reunión? me decía como que me habían quitado de la reunión. Me apareció un cartel. Entonces, no sé, luego me pidió actualización del Gmail. No sé si hubo una mano mágica ahí. Así que tuve que esperar a que se me actualizara la aplicación. Pero bueno, La entonces, el cartel hipótesis, que me decía es como que me han quitado de la reunión. la hipótesis era que te habías quitado cuando habías escuchado el... Eso. Había que Por si presentarse. acaso me voy. Digo, no, no, acá estoy, acá estoy. Lo que pasa es que me quedé en silencio porque no sabía el orden que habían presentado, así que bueno, quedé para el final. Bueno, a ver, mi nombre es Lucía Correa. No soy española, está claro por por mi acento. En realidad soy argentina, media uruguaya, pero bueno, hace casi 4 años que vivo en Valencia. Soy coach profesional desde hace ya 10 años. Más que nada lo que me enfoco me encanta ser facilitadora de procesos de transformación, tanto a nivel personal como también desarrollo del liderazgo, de competencias de liderazgo. Y bueno, soy muy curiosa, entonces también me gusta mucho aprender diversidad de cosas. Cuando llegué a España fue cuando empecé como en esta también, en parte deseo y necesidad de integrarme a nivel profesional y a nivel personal, de decir, bueno, cómo introducirme desde mi profesión de coach a España. También me llevó mucho a la búsqueda de comunidad, de networking, de conocer. Ahí fue cuando llegué también a conocer. La primera fue Carmen, donde me metí en los meetups
por un amigo en común, en donde me dijeron, quiero que contactes a Carmen, que está también en Valencia, y bueno, y ahí se empezó a generar mucho como esta dinámica de formar parte de los meetups de allá en Levante. Y bueno, y también como dice María José, empezó a generar como desde esa presencia y constancia de encuentros, de una amistad y bueno, entonces aquí estamos, después de, ¿ya cuánto? ¿2 años? ¿3? 2023. Tirando a 4. Tirando a 4. Bueno, sí. ahora estaba pensando que fue en el 2023. Que tú te uniste. Sí. Que yo me uní, sí, fue más o menos en junio o julio. De hecho, fue en vacaciones. El primer mitad fue en la playa. Me acuerdo, descontracturado. Es Sí, verdad. porque fue después de Laos de Jaca. Exacto. Sí. Eso es. Bueno, Carmen, que eres el punto de unión de todos, parece. Eso parece. ¿Cuándo te sumas a Yale Levante y en concreto te animas a organizar el AOS 25? Claro, realmente no es que me sume, sino que porque mi intención era sumarme. Entonces yo lo que quería era que alguien organizara los eventos y yo ir. Lo que pasa es que cuando me puse a buscar me di cuenta que eso no era así, que por el COVID y todo eso pues se había pausado la comunidad. Supongo que muchas comunidades, no solo de Agile, sino de todo tipo, les pasó eso, que se pausaron con el COVID y al final pues no es tan fácil reiniciarlas. Y yo estaba empezando como Scrum Master, además en una empresa tipo startup, y yo estaba sola como Scrum Master en la empresa. Entonces me sentía un poco carente de referentes, de compañeros, de guías y con quien quejarme, con quien compartir mis problemas. Vamos, que quería una llorería y no había. Entonces, lo más parecido era el Slack de Agile Spain, que me metí, empecé a preguntar y tal. A raíz de eso me di cuenta que sí que hubo una comunidad Agile Levante y hablé con la gente que la solía organizar, que me dijeron, bueno, pues si tú quieres organizar, organiza. Y yo dije, hombre, a ver, para mí lo ideal no sería eso, sería que lo organizarais vosotros y yo ir. Organizaron un par, ellos, he de decir, pero no tuvo mucha asistencia. También fue como en verano y tal. Y ya estuvo la CAS de 2022, que esa fue la primera casa a la que fui, donde conocí a Enrique. Conocí también a más gente y vi que sí que había como interés en Valencia, en que hubiera eventos, en generar comunidad y tal. Y aunque no me sentía nada legitimada para hacerlo, o sea, cero, Enrique lo sabe, es como, ¿quién soy yo? Y yo pedía permiso a quien fuera, o sea, quien estuviera por el Slack era como, oye, ¿me dais permiso? En plan, vosotros que sí que os considero legítimos, ¿me legitimáis? Y todo el mundo, sí, tú haz lo que quieras, tal, la comunidad es de todos. Y yo, vale, pero el dueño del meetup es este tío. Total, que después de pedirle permiso a todo el mundo y hablar con Enrique también, el primero al que lié, pues hicimos un evento en diciembre de 2022. No salió mal, tampoco salió súper bien y yo en 2023 me propuse hacer un evento al mes durante todo el año. Y no sé, por allí por 2023 estaba yo muy comprometida con mis propósitos de año nuevo y lo hice. Bueno, entonces Agile Levante, entonces por lo que decís, ahora no está activo, ¿no? Sois vosotros como compañeros de organizadores de Laos, pero no hay Agile Levante ahora mismo. A ver, hay gente en... O no está activo, mejor dicho. No hay nadie organizando los eventos. Eso es verdad, porque cuando nosotros terminamos el AOS y nosotros éramos los que movíamos, o sea, primero Enrique y yo, pero luego se sumaron María José y Lucía y teníamos un grupo donde más o menos hablábamos, oye, ¿qué hacemos para el próximo evento? ¿Dónde lo hacemos? Y nos coordinábamos, quien pudiera. Y después del AOS, claro, le dedicamos mucho esfuerzo, mucho tiempo, porque éramos solo nosotros 4. O sea, éramos un grupo muy pequeño para organizar el AOS. Entonces nos supuso mucho esfuerzo, nos quisimos tomar un descanso y perdimos la inercia, perdimos el momento y ya no se ha vuelto, nosotros no hemos vuelto a organizar. Si alguien quisiera,
Lo digo ahora públicamente que yo legitimo al que haga falta, igual que yo fui legitimada por la comunidad. Sí, ha habido algunas personas que hace unos cuantos meses preguntaban, oye, ¿estaría bien hablar de esto si movemos? Y ahí nuestra respuesta ha sido, pues adelante, ¿no? Un poco como le pasó a Carmen, pero no hay ese enganche. Si realmente una comunidad lo que necesita es de que un puñado de personas muy concreto tire de ella, si no, no se organiza, igual es que no deberíamos llamarla una comunidad, ¿no? Sino una ponencia que se repite cada X tiempo, no lo sé, pero bueno, durante un tiempo bastante largo sí que se sentía como una comunidad activa, e interesada. Ujú. Sí, Vale. creo que tiene mucho más que ver también con la constancia, ¿no? O sea, como este propósito que se planteó Carmen, de decir, bueno, por un año voy a sostener un evento por mes. Entonces eso era medible y era un objetivo concreto, que luego sí formamos el equipo y es como que íbamos sosteniendo ese objetivo entre todos de decir, bueno, a ver, para cada mes hay que convocar, hay que identificar o conseguir un espacio gratuito porque además todo es voluntario, entonces no se cobraba una entrada como para decir, entonces toda esa organización previa, esa previsión requiere de enfocarse, de generar un trabajo, de generar la convocatoria, de publicitarlo, de identificar un ponente también, de no ser siempre los mismos, de no repetir la temática. Tiempo y Entonces, esfuerzo. implica sostener la constancia y también hacerlo predecible, porque eso también era lo que nos generaba ay, ¿cuándo es el próximo? ¿En qué fecha? Entonces, eso genera obviamente el movimiento y comunidad. Pero creo que esto que trae Enrique también muy importante es, bueno, si lo que implica es que una sola persona sea la que se compromete con él, o un grupo muy pequeñito con cuál es el próximo evento, y no ponerse en el rol de que organicen otros y yo me sumo. Porque eso está muy bueno, porque forma parte de los eventos, pero quién lo conduce o cómo es la responsabilidad de decir, bueno, hay que generar el evento. Entonces, Yo creo sí. que ahí hay, al hilo de lo que habéis comentado antes, de por qué cada uno llegó y en qué momento personal estaba, yo ahí escuchándoos veo que también hay un componente motivacional muy potente, ¿no? Muy importante. Es decir, aquí Carmen buscaba también un poco referentes, después de una época de aislamiento, ¿no? En COVID y en un rol pues, relativamente nuevo, pues buscaba un poco esa conexión, ¿no? Pues, Fíjate lo que encontré. fíjate lo que Encontré oro. sí. Lucía también, bueno, pues Lo mismo. estar aquí, buscaba también comunidad. Yo escuchándoos, en mi caso, pues fijaos, yo durante el COVID, la verdad es que hice un cambio profesional muy importante, es decir, estuve formándome, estudiando bastante y reorienté mi vida profesional, entonces buscaba también un poco, es decir, tenía una motivación muy alta por buscar contacto, comunidad. Trabajaba también como freelance y es cierto que cuando estás trabajando solo, pues necesitas también tus comunidades donde aprender, donde escuchar, donde contar, donde compartir y donde investigar y experimentar también, ¿no? Es decir, es que a veces ese es tu espacio para hacerlo. Entonces, para mí, yo como tal y como lo vivía, era un espacio de ese tipo, es decir, había mucha predisposición por nuestra parte y mucho entusiasmo por mantener pues esa organización mes a mes de eventos, porque yo creo que nuestro nivel de motivación era muy alto, ¿no? Yo al menos tengo esa percepción de que me apetecía, me hacía muchísima ilusión y era pues qué contamos, qué escuchamos, quién puede venir, cómo aprendemos, ¿no? Incluso luego recuerdo que después de los eventos teníamos esas cervezas eternas donde nos contábamos también nuestras cosas y compartíamos nuestros propios casos, ¿no? Incluso pues de empresas, de cómo solucionábamos problemas. Entonces era el evento, pero luego era también mucho más allá de eso, cómo teníamos una comunidad entre lo profesional y un poco, bueno, pues también lo personal, donde compartíamos nuestras vivencias, ¿no? En día a día. Más ese networking, más Eso, hablar sí, sí. persona a persona. Sí, sí. Totalmente. Lucía, ¿en qué punto decidís meteros a organizar un evento como el AOS? Como helados. Bueno, justo ese año fue muy particular para mí,
creo que fue en el 2023. Yo venía de un viaje a Uruguay, que donde está mi familia, también atravesando una situación familiar muy complicada, enfermedad de mi padre. Y cuando llegué ya veníamos antes con los meetups, entonces ya nos conocíamos entre nosotros. Pero para mí fue una sorpresa porque cuando volví a Valencia tuvimos un encuentro social, no fue meetup ni nada, como de amistad, y ahí creo que estaba María José y Enrique, Carmen, estabas en no habías ido esa vez, pero ahí fue cuando me lo plantearon, de que ya lo venían conversando, que estaba generando como ese equipo de quienes podíamos, o sea, más que nada basado, creo que el principal valor tenía que ver con la confianza y el compromiso. Como, sí, puede haber muchos talentos en muchas personas para organizar un evento, pero identificamos que lo más importante tenía mucho que ver con el compromiso de sostener ese proyecto en el tiempo y la confianza de que nos íbamos a llevar bien o por lo menos teníamos la misma visión de... Eso ya igual te lo puede decir Carmen y desde cuál era la expectativa, ¿no? A ver, Y el miedo. y el Y el miedo. mayor Y eso miedo. fue muy interesante porque una de las bases que nosotros hicimos al momento de conversar, antes de decidir hacerlo, fue, bueno, a ver, que cada uno planteara cuál sería su motivación para formar parte de un proyecto tan grande, con tanta incertidumbre, porque tampoco era que teníamos la estructura de decir, bueno, esto se hace de esta manera. Sí teníamos el apoyo de Agile Spain y todas las experiencias previas de AOS, pero, por ejemplo, creo que la única que conocía, había vivenciado una AOS era Carmen, María José, Enrique y yo nunca habíamos ido a una AOS y a la CAS. Entonces era mucho como, bueno, ¿en qué nos estamos metiendo? Entonces, ahí volvemos a plantear, y esto creo que fue muy desde la confianza y la amistad, de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el propósito individual de cada uno para que cada uno estaría interesado en formar parte de este proyecto? Eso por un lado, y también nos planteamos los miedos. ¿A qué le teníamos miedo? Entonces, el plantearnos eso nos dio como una base de intereses y de dificultad que al principio parecía inocente eso, pero a lo largo del proyecto, que fue un año, aparecieron los miedos, aparecieron las motivaciones también, y eso fue lo que nos fue ayudando como en los momentos más complejos del proyecto, de más dudas, es decir, hey, te está pasando esto, estás viviendo tu propio miedo, y ahí nos apoyamos y ayudamos entre todos. Entonces creo que eso fue fundamental. Mi decisión personal de por qué Laos era reforzar esta parte de networking, comunidad y mi experiencia en Valencia y conocimiento. Es como, al ser migrante también hay todo como una parte de ganas y necesidad de integración. Intuitivamente confiaba en el equipo, somos muy diferentes en estilos, lo cual para mí eso es una ventaja, pero compartíamos los mismos valores y visión en cuanto a cómo trabajar en un equipo. Y en lo personal para mí era, quiero experimentar de manera voluntaria, sin tener, no sé, como el emprender, por ejemplo, cuando uno decide emprender con un socio o lo que sea, y decir, bueno, cuánto está en juego, cuánto inversión hay que hacer y demás. Para mí esto fue bueno, vamos a experimentar cómo funcionamos como equipo, que luego pueden surgir otros proyectos juntos. Ese fue lo mío personal. Eh, y bueno, nada, fue excelente, realmente. Tuvimos alguna retro delicada, María, También. pero eso creo que nos unió más que Uh-huh. no lo contrario. Sí, sí, sí. Además hay en las retros cuando se pone en valor tanto lo bueno como lo no tan bueno, ¿no? Y nos acerca más los unos a los otros. Siempre debe ser constructivos y autocríticos, pero sí, totalmente. ¿Qué ha supuesto organizar el AOS para vosotros? A ver, mucha incertidumbre. Realmente era como, bueno, a ver, busquemos experiencias pasadas para ver qué implicó, qué base tenemos. Por otra parte, estaba mucho el entusiasmo de cada uno de lo que quería que se generara. Entonces era poder tener un marco de cómo hay que hacer el evento, pero por otra parte es
todo lo demás es creatividad y eso lo fuimos descubriendo también con el tiempo, ¿sí? No fue como todo dado. Para mí lo clave que nos pasó y que nos dio estructura, además de todo el apoyo con Agile Spain y ustedes, pero además fue un año particular porque hubo cambio de presidencia y equipo y eso también fue un desafío para nosotros enorme, de nuevas formas de hacer las cosas y eso nos dio en la mitad del proceso. Pero para mí una de las cosas más claves nuestras como equipo fue, nos pusimos el primer desafío que era la CAS, que queríamos como publicar las entradas o promocionar por primera vez en la CAS. Y eso era muy cercano a no tener nada formado, no teníamos idea ni siquiera de la venue, creo, o ya la venue creo que ya la teníamos, Fue ahí el sobre la espacio. sobre Pero la bueno, fue el primer anticipo de decir, bueno, este es el primer objetivo. Elegir qué metodología íbamos a utilizar para, o por lo menos probar para organizarnos y autoorganizarnos. Pero para mí lo que fue clave fue un día que dijimos, bueno, a ver, esto fue una propuesta de María José, de decir, vamos a dividir las responsabilidades y hacer, más allá de que somos un equipo, identifiquemos responsabilidades y ownership de cada área. Entonces, ese proyecto no es solamente crear un evento, el día del evento y la venue y el AOS, como todos lo conocen como participante. La organización implica áreas de logística, marketing, legal, catering, Comunicación. comunicación, contratos, patrocinadores, o sea, es enorme. Entonces, cuando pudimos ver todo lo que implicaba, hicimos una reunión presencial en nuestra sede, en aquel entonces era la antigua empresa de Enrique, y entonces combinábamos las reuniones semanales virtuales, los dailies, digamos, no dailies, sino las weekly, y luego teníamos una instancia presencial porque eso nos daba mucha consistencia. Y planteamos, bueno, cuáles son las áreas, y para mí lo más interesante fue decir, bueno, cuál es el talento de cada uno, cuál es la expertise de cada uno en cada área, porque todos venimos de historia. Yo, por ejemplo, vengo del área administrativa y logística, luego de coach y toda la parte corporativa, pero mis antecedentes tienen mucho que ver con experiencia en logística internacional y demás, y administración y finanzas. Entonces cada uno fue diciendo lo que más sabía hacer, pero por otra parte estaba él, ¿qué me interesa aprender? Entonces ahí empezamos a dividirnos, es decir, bueno, nos pusimos de acuerdo, el ownership en cada área de cada uno, era un responsable y luego otro que hacía soporte y compañía. Entonces nos generamos como de a duplas. Y eso fue lo que nos sostuvo durante todo el proyecto. Eso para mí fue clave. No sé si están de acuerdo con eso, pero... Yo, además de eso, por orientarme a tu pregunta, María, de qué supuso en concreto para mí, yo te podría decir visibilidad ante la comunidad Agile y mil cosas, pero me llevo a estas tres personas, también te llevo a ti, María, que interactuamos un montón. La sorpresa de mi output o outcome de Laos ha sido la amistad que tenemos las que estamos aquí. Y luego, algo que ya llevaba sospechando, pero que lo confirmé en el Laos, y es que para diseñar buenos productos o buenos servicios, mejor diseñar un buen equipo. Y Carmen al principio ha dicho éramos solo 4, pero es que esa decisión fue una decisión consciente, que nos ha llevado cierto quebradero de cabeza de, oye, voluntarios y todo, y era un poco controvertido el hecho de que la gente dijera, oye, quiero participar. Y nosotras tomamos la decisión de, hasta que no tengamos muy claro un paquete concreto de trabajo que necesitamos alguien en concreto, no vamos a pedir voluntarios porque eso lo que genera era caos. Y entonces decidimos conscientemente preferimos tener más trabajo las que estamos aquí que no intentar repartir todo el trabajo entre un montón de gente.
Y yo esto me lo llevo de Laos, pero me lo llevo con un montón de gentes que he empezado a ver este patrón en muchos otros sitios dentro de la empresa, fuera de la empresa, emprendedores, que hay que diseñar un buen equipo, no necesariamente demasiado grande, para tener un buen producto, un buen servicio. Pues sí, y aquí me gustaría comentar mi mayor miedo de Laos, ¿vale? Que se lo dije bastante pronto a mis compañeros, ahora amigos, y es que precisamente mi mayor miedo era salir de ahí reñidos. Entonces, claro, cuando miré de formar el equipo, porque yo me vine arriba en Tenerife 2024, en el Laos, que fue cuando volví, que Lucía estaba de viaje. Entonces, primero lo comenté con Enrique y María José y claro, nosotros ya llevábamos 1 año y pico haciendo los eventos. O sea, realmente ya teníamos confianza y ya habíamos demostrado compromiso, especialmente nosotros 4. O sea, se había formado de manera orgánica un grupo que había demostrado mucho compromiso. Entonces, para mí el compromiso es el valor más importante de todos los valores que había, que coincido que estábamos alineados. Para mí el más importante era el compromiso, porque a mí cuando alguien me falla, y por desgracia ha habido gente también que me ha fallado y con la que se ha cumplido mi miedo de haber salido un poco reñida de todo esto, porque luces y sombras, como decimos desde el principio, luces y sombras, pues con este grupo el compromiso ha sido el punto común de unión que para mí ha hecho que no salga reñida, sino que que salgamos mejores Reforzada la amigos. amistad, ¿no? Sí, sí, o sea, es que realmente había amistad antes, pero no había una amistad tan profunda, y es que esto nos ha unido muchísimo, y no es que no hayamos pasado por dificultades, o sea, ha habido momentos críticos, como han dicho ya tanto Lucía como Enrique, pero para mí ese compromiso es que era la clave, y estas personas son muy comprometidas y da mucho gusto trabajar con personas tan comprometidas. Qué bueno. Yo aquí también, por añadir algo, yo creo que un aspecto clave para que este equipo también, bueno, pues aparte de ese compromiso, funcionase muy bien, yo creo que iba un poco al hilo de la confianza, ¿no?, que genera este compromiso. Es que entre nosotros había suficiente confianza como para que, aunque fuera delicado, plantear miedos desde el principio, temas de manera abierta, incluso, bueno, pues carencias, ¿no?, que cada uno tenía, o situaciones en las que pues veíamos un poco, oye, pues yo no llego a esto, yo no sé si voy a poder hacer esto que me he comprometido a hacer. Entonces sí que es verdad que entre nosotros haya habido pues mucha, bueno, pues eso, mucho sostén a nivel de equipo, ¿no? Es decir, que pues el hecho de que tuviéramos esa confianza, pues esa seguridad psicológica, ¿no?, que yo también creo que eso es clave para que un equipo funcione. Yo creo que ha sido clave para que, bueno, pues para que nos fuese bien, es verdad, porque al final, pues es verdad que el evento fue un éxito, pero por detrás ha habido muchas conversaciones, muchos momentos más fáciles, más difíciles y muchísimo trabajo, es cierto. Es decir, esa cadencia que estaba comentando antes Lucía, de cada semana estar conectados, vernos, reservar espacio para trabajar, fines de semana donde nos veíamos y nos reuníamos, reflexiones, bueno, pues un poco de qué vamos a hacer como equipo, cómo nos vamos a organizar, no nos ha funcionado esto, vamos a pensar en otra manera de hacerlo. Es decir, que le hemos dado vueltas al cómo organizarnos y cómo trabajar, y hemos sido sinceros cuando hemos visto que algo no estaba funcionando, ¿no? Es decir, pues es verdad que no hemos dejado que dinámicas a lo mejor pues perversas continuasen, porque hemos tenido la valentía también de, bueno, pues entre nosotros comentarlo, y también de cada uno contar en qué cosas se veía peor o incluso pues qué defectos tenía, ¿no? Que todos al final iban saliendo de una manera u otra. Entonces, no sé, yo creo que eso también, el conocernos y el entendernos y sostenernos ha sido importante. Habléis, bueno, un poco de qué hay detrás del evento, ¿no? En reuniones, qué se sobreentiende cuando se organiza un evento, pero ¿alguien se atreve a contar algo que no se vea desde fuera y que sea especialmente importante dar a conocer? Es más trabajo de lo que te crees. Siempre.
siempre, o sea, Mucho más, no, sí. no lo subestimes. Si puedes sobreestimarlo, mejor que subestimarlo, porque mira que nosotros ya veníamos de un compromiso muy fuerte que llevábamos, o sea, todo 2023 y lo que había pasado de 2024 con la cadencia de un evento al mes, pero no se pareció, en mi opinión, no sé qué pensáis vosotros, pero no tenía nada que ver con los meetups. Nada que ver. Nada, cero. O sea, los meetups en cuestión de un día, 2 días, nos poníamos de acuerdo, pim, pam, pum, lo teníamos. Y esto del AOS han sido muchísimas horas invertidas para, bueno, 2 días, ¿verdad? Porque el AOS son 2 días, pero claro, realmente es que los meetups eran 2 horas, una tarde, 2 horas. Y este evento, pues claro, es un evento de día y medio, pero que estás ahí metido y no es solo el evento, está la cena de antes, la cena de después, la comida del domingo, las actividades extra, que siempre quieres proporcionar la mejor experiencia. Entonces, pues yo lo subestimé. Yo creo que esto es muy común, lo de subestimar el esfuerzo. Y luego lo que estaba diciendo, no sé si lo ha dicho Lucía o Enrique, de la creatividad. Sí, es verdad que puedes... No, o sea, cuidado con la creatividad. Yo me considero una persona súper creativa, que me lo paso súper bien creando, pero cuidado porque la creatividad te puede alejar más que acercar a tus objetivos, ya que un trabajo que teníamos que hacer continuamente, un esfuerzo, un sobreesfuerzo, era aterrizar. Porque nosotros teníamos unas ideas tan sumamente locas de lo que queríamos para el AOS. O sea, estábamos montando una falla, una carpa, de verdad, era una locura lo que teníamos en la cabeza. Y todo el rato era el trabajo de aterrizarlo y aún encima estimarlo bien. Era una renuncia constante a esos sueños magnánimos que teníamos en la cabeza, sobre todo Enrique. Sí, y creo, y aportando un poco a eso, es como que el proyecto tenía muchas etapas y etapas que quizás no conocíamos de antemano, ¿sí? Porque cada etapa requiere diferentes cosas. Al principio era el enfoque de decir, bueno, ¿cómo revisamos lo que se venía haciendo y cuál es el punto de partida ahora? Y sí, tenemos el destino final que es concretamente el AOS, el evento, el definir la fecha, el lugar, cuántas personas, cuál es el aforo y como todo ese objetivo que es necesario para decir, bueno, hacia allá vamos, pero en realidad todo el proceso no podés tener como tan claro qué va a pasar en ese evento, porque también el gran desafío es que tenés presupuesto limitado, o sea, empezás con presupuesto cero, y yo creo que eso no se ve, ¿sí? Desde una organización y más cuando hay organizaciones sin fines de lucro, como es Agile Spain y demás, es como, no tenés una fuente de dinero preestablecida que vos decís, tengo esto para invertir. Entonces, es crear todo un proyecto que va a implicar mucho dinero, pero también va a implicar mucha energía para conseguir cosas gratuitas en el sentido de, bueno, colaboraciones, más que gratuitas es intercambios colaborativos y decir, influenciar a personas para que crean en el evento también de una manera positiva, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer esto, vender un evento que no existe y decir, bueno, vamos a generar esto. Y que nosotros tampoco veníamos de un lugar, por ejemplo, de conseguir patrocinadores. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? A ver, nos presentamos como somos un equipo voluntario de que vamos a formar un evento. Entonces, hay todo como etapas de entre estar construyendo algo, pero a la vez de los desafíos. Y el tema del presupuesto es lo que dice Carmen, o sea, la creatividad de todo lo que queremos hacer, lo teníamos que llevar siempre cuál es el MVP. ¿Y cuál es nuestro MVP? Y fantaseamos hasta con ese MVP. Y ahí Enrique siempre, que era el que más enfocaba en la parte financiera y además fue el que asumió el rol de responsabilidad más ahí, era como, pero esto no, vamos primero. Y es como que nos llevaba, nos aterrizaba, pero él también volaba cada tanto. Entonces era entre la expectativa y la idea que teníamos ir ajustando y eso fue todo el año. Yo creo que hasta los últimos 15 días, no, ¿qué? En los últimos 15 días tuvimos un nuevo patrocinador y dijimos, ¿y qué hacemos con esta plata?
Ay, ¿Qué hacemos con este dinero? Bueno, regalos, libros, ¿en qué lo invertimos? O sea, sí. Y ahora, tío, pero ahora que lo comentas, yo creo que una de las cosas más invisibles cuando estás haciendo eso es toda la movida de los patrocinadores, porque es una movida. Y bueno, es que aquí hay muchas historias en cuanto a patrocinadores, de verdad. Pero yo te diría que los patrocinadores y la venue son las dos cosas que más dictan qué tipo de evento vas a tener, a no ser que vayas con una mentalidad 0 € y el 100% del coste lo asume la persona que llega con su entrada, incluso con su dinero. Si no vas por esa línea, nosotros nos comprometimos a una venue que publicamos en el día de la CAS, entonces ya ahí tienes un compromiso con unos costes, sin un dinero detrás todavía, con una esperanza. Creo que eso es un momento crítico y la realidad también es pues que cuesta mucho más de lo que piensas tener un patrocinador, mucho, mucho, mucho más de lo que piensas y podría pasar, ojo, que incluso cuando tienes un patrocinador, ya tienes un acuerdo, ya tienes algo firmado y tienes algo ingresado, que la cosa vaya para atrás. Así que no lo des por sentado. Eso te diría yo, que son dos cosas que no se ven. y de los patrocinadores, a ver qué pensáis de esto, porque esto no lo he planteado nunca con vosotros, pero ¿a quién patrocinaban los patrocinadores del AOS? ¿Por qué? Yo siento que nos patrocinaban más a nosotros que a Laos. Y esto es un pedazo de melón que abro aquí, que no lo he hablado con ellos, con el equipo, pero claro, ¿quién nos patrocinó al final? Las empresas en las que nosotros, por lo menos nosotros tres, María José, Enrique y yo, trabajábamos. Ujú. Entonces, yo tengo la sensación de que parece que es todo mucho más como institucional, o sea, a nivel de no, esto es Agile Spain, esto es la empresa tal que le interesa la agilidad, y creo que hay un componente ahí de networking, de pura personalidad, de creer más en la persona o en la comunidad de personas que en el concepto. No lo sé, pero qué casualidad. Justamente las empresas que nos patrocinaron eran nuestras empresas, porque eran la gente que nos conocía y que nos apoyaba. Y yo creo que nos habría apoyado en el AOS, pero también nos habría apoyado en el lo que sea. No lo sé. Yo Yo creo estoy de yo creo acuerdo. Sí, no, que, dale. no, que que sí que es cierto, pero creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Creo que también hay algún patrocinio que llegó, también un poco pues mezcla de esa tradición más de comunidad, ¿no? Y del significado que tiene Laos para la comunidad agilista. Y bueno, pues quizás también ese componente de, oye, además veo que me lo proponéis vosotros, que sois un equipo organizado, que estéis consiguiendo ciertas cosas. A lo mejor en el caso de nuestras empresas, pues puede ser que creyesen pues mucho en nosotros, porque al final fuimos quienes tuvimos que defender también ese patrocinio, pero creo que también hubo algún otro patrocinio que fue una mezcla de ambas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que al final fue combinación de ambas cosas, pero sí que estoy de acuerdo en lo que ha dicho Enrique, es decir, este es un tema que no hay que menospreciar. Puede ser, yo tengo la impresión de que hace años seguramente estos eventos agilistas se patrocinaban solos, ¿no? Es decir, pues entiendo que había una serie de empresas que creían mucho en la agilidad, había mucho interés pues por experimentar, por apostar, porque hubiese pues comunidad, debate, conversaciones sobre el tema y avanzar. Y ahora mismo, bueno, yo creo que posiblemente pues todas estas conversaciones que tenemos dentro de la comunidad Agile y posiblemente pues todo lo que hay en torno a la agilidad puede ser que esté ya muy interiorizado pues dentro de lo que es las dinámicas empresariales, pues igual que otras, a lo mejor pues igual que, bueno, pues que, no sé, pues otras teorías que también pues se han ido incorporando y a lo mejor pues ya no hay tanta apuesta, ¿no? Por patrocinar algo porque no se considera tan extraordinario, ¿no? Quizás como antes o no existe esa necesidad.
Entonces, claro, nos encontramos con una realidad en la que conseguir el patrocinio ha sido un auténtico desafío. O sea, ha requerido esfuerzo, trabajo, como además comentabais antes, ¿no? Incluso momentos en los que ya teníamos un presupuesto y al día siguiente era otro, pues porque había compromiso y luego resulta que, bueno, pues no lo había. Es decir, hemos tenido momentos de todo tipo. Y suerte. Suerte. Bueno, suerte, pero ha sido un trabajo de meses también. Es decir, Suerte y esfuerzo. Y esfuerzo, yo creo que hay mucho esfuerzo detrás. Ha habido mucho Y María José lo sabe bien, que era la responsable del área de patrocinadores. Claro, porque luego el tema no es solo que alguien te diga el sí, sino pues toda la gestión que hay en torno a gestionar, bueno, pues el pago, es decir, el contacto pues con, bueno, pues eso, con las áreas de marketing de cada empresa y demás, que es verdad que esa parte la gestionaba más yo, pero creo que hoy en día no te puedes pensar que un evento de este tipo se pueda organizar con 2 meses de antelación. Es decir, y que vas a conseguir patrocinio así, con rapidez, que la gente va a estar dispuesta. Creo que tienes que tener mucha más capacidad para planteártelo con meses de antelación y construir un proyecto, pues un producto, ¿no? Como decía Enrique, es decir, pues un evento que tú puedas ofrecer a tus patrocinadores y que nosotros le dimos también muchas vueltas, a cómo ofrecerlo, qué ofrecer, qué ventajas. Y eso que tuvimos conversaciones antes con organizadores de otros eventos, que al principio, al inicio Lucía y yo tuvimos alguna pues, reunión también un poco para entender cómo habían ido los anteriores eventos, cuáles habían sido las dificultades a nivel de patrocinio y cómo podíamos incorporar esas mejoras nosotros. Y pese a eso, fue bastante complicado y el tema económico, pues es verdad que nos condicionó también mucho y bueno, pues nuestra apuesta porque sabíamos dónde queríamos hacerlo y luchábamos y peleábamos por ir a por ello, o sea, por ir a organizar el tipo de evento que teníamos en mente con ese mínimo, ¿no? Que tenía que ser en un lugar determinado y también con unas condiciones de cuidado con respecto a quien viniera determinados también. Yo por darle la vuelta, me llega a plantear si para organizar este tipo de eventos en el futuro no merece la pena, antes de comprometerse a nada, poner qué fecha de AOS es, si 2027, 2028, 2029, lo que sea. No merece la pena ir a buscar patrocinadores, venderles la idea, qué es lo que quieres y cuando tengas... Y ojo, esto será totalmente cogido con pinzas porque puede que se tiren para atrás. Pero cuando tengas 3 patrocinadores que hagan posible el evento, entonces montar el evento. En la fecha en la que se pongan de acuerdo, ¿no? Es un poco al revés. Se lo dejamos ahí a quien vaya a organizar eventos. Sí, no solo eso, sino también lo que nos encontramos con las empresas, obviamente, es que las empresas tienen su propio presupuesto, ¿sí? Entonces, a determinada época del año. Entonces, si vos vas sobre la fecha y le decís que eres patrocinador, algunos nos decían, sí, me interesa, pero en realidad el presupuesto ya está destinado a otra cosa. Entonces, no podemos. Por eso la anticipación y la previsión del evento es súper importante. Entonces, creo que para nosotros también fue definir, tener como mucha claridad y empatía de entender cuál era nuestro público o nuestro nicho, por tanto los asistentes que claramente venían de la comunidad ágil, ¿sí? De que eso creo que fue lo más fácil de medir, de decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los interesados en el Laos? Tenemos años de historia como para decir quiénes pueden venir a Laos. Por supuesto que haya sido en Valencia, creo que eso ha sido clave también, porque es una ciudad que es un núcleo, ¿no? Entonces, también tiene fácil la accesibilidad. A nivel empresarial también hay como una intención de innovación sobre la venue que conseguimos, estaba en coherencia con eso que queríamos generar. Entonces creo que fue como muchas decisiones que fuimos tomando y definiendo como visión de qué impacto queríamos generar con el evento. Tuvimos que tomar la decisión también del aforo. El venue que conseguimos implicaba un aforo menor a lo que normalmente se hacían los AOS, que era el aforo del lugar tenía 100 personas y los AOS generalmente se hacen máximo 150. Entonces, esas fueron decisiones de decir, bueno, a ver, ¿a qué nos enfocamos? Y la verdad que lo acertamos, ¿sí? O sea, a mi criterio fue un éxito el
el evento y cómo se desarrolló y lo que todos nos dijeron luego. O sea, que fue increíble, que la experiencia, que cómo la pasaron, me incluyo, cómo la pasé yo, y hablo por mis compañeros también, de que disfrutamos mucho ese fin de semana. Que generalmente cuando organizas llegas a ese momento agotado, pero nosotros teníamos todo ya todo tan, como decir, bueno, lo que surja de imprevisto, ya tenemos la fortaleza para abordarlo. Ya estaba esa confianza en nosotros y realmente no hubieron tantos imprevistos durante el evento, pero ya veníamos con esa confianza. Entonces fue como, bueno, ahora disfrutarlo. Nos queríamos regalar ese disfrute también, de ser en parte organizadores y también participantes. Bien merecido también. Entonces, creo que fue parte también de sentirnos integrados en el propio evento y que la gente no sintiera tanto patrocinadores que participaron, que fueron, como todos los de la comunidad ágil, de decir, nos sintieron cercanos. Nosotros estábamos involucrados ahí, asistiendo. Hubo ponentes también, María José fue ponente también, y eso sí fue improvisado, fue en el momento como tal cual como es el lado de decir, ay, yo quiero partir, pero soy la organizadora, ¿puedo o no puedo? Sí, dale, nos acomodamos entre nosotros para que pueda ser ponente. Hasta en eso tomábamos las decisiones en comunicación juntos. Entonces creo que Y ya mirando en eso se ve. retrospectiva, perdón que te corto, era Sí, por sí. saber si mereció la pena o no todo ese Para mí esfuerzo. sí, Sí, 100%. Para mí sí. Totalmente, mereció la pena, sí, sí. sin duda. Sí, entendiendo que lo del evento en sí es una ilusión, tiene mucho de idealización, sabiendo que para mí lo más rico de todo fue todo el proceso. Parece trillado eso, sí, la importancia del proceso y el objetivo, sí, parece como de marketing, pero en realidad, o muy de coaching, por seguro, bueno. Pero es verdad, el proceso 99%, nuestra experiencia con los gris, con las sombras y luces, o sea, fue todo el año de poder ver el lado positivo y la oportunidad de cada desafío. Sí, es cierto, porque además yo creo que en un evento de este tipo te expones mucho, hay mucha visibilidad y te expones también a muchas críticas. Y también nosotros lo vivimos y bueno, pues decidimos enfocarnos en lo que podíamos hacer, en lo que nosotros creíamos, en apoyarnos mutuamente y desoír un poco las críticas que, bueno, pues que llegaron y que vinieron pues de muchas partes. Así es. Entonces yo creo que también hay que prepararse para eso. Para, bueno, pues saber cómo vas a responder, qué vas a hacer en esos momentos y bueno, pues cómo tienes que seguir pues adelante con las decisiones que has tomado o el compromiso que tienes, sabiendo que no le va a gustar a todo el mundo lo que hagas ni cómo te posiciones, ¿no? Así es. Bueno, cambiando un poco el tema, que va de la mano, pero no, Enrique, ¿cómo veis la agilidad hoy en día? Toma ya. Porque, claro, el Agile Open Spain al final va un poco de la mano de la agilidad, pero ya sabéis que últimamente se está hablando de si la agilidad ha muerto, si sirve o no, por conocer un poco vuestra opinión. A ver, síntomas que vemos. Desde Laos costó mucho el patrocinio, luego vino la CAS no CAS, es otro síntoma, y luego vino el Laos que al final se echó para atrás. A ver, mira, me viene a la cabeza cuando me preguntas esto, igual estoy filosofando mucho, pero me viene una charla que vi de uno de los firmantes del Manifiesto Ágil que dijo, qué flaco favor nos hemos hecho cuando hablamos de agilidad como nombre, la agilidad, y no como una característica. Y ahora me explico. El hecho de que se use como nombre quiere decir que se puede formar, certificar, vender, paquetizar y hace que haya mucho intrusismo de gente que medio se lo cree pero quiere lucrarse de ello. Pero si es una característica que le añades a tu forma de trabajar, tu forma de vivir, es mucho más difícil venderlo, ¿no? Entonces, yo lo que he visto
Lo que estoy viendo ahora, o por cómo lo leo la situación, es que hemos tenido mucho intrusismo, por así decirlo, y una ola muy grande de la agilidad tiene que estar en todos los lados, y ahora está bajando, pero sinceramente yo no lo veo como algo malo. ¿Por qué? Porque ahora la IA está en boca de todos y a lo mejor quien se quería lucrar antes vendiendo, certificando temas de agilidad, se está pasando a vender y certificar todos los temas de IA. Y puede que los que seamos más agilistas de corazón nos estemos quedando con esto, aunque no lo llamemos Agile, porque parece que esté un poco proscrito el utilizar la palabra, pero me viene a la cabeza otra cosa, que es en Men in Black, la primera de Men in Black, hay un momento donde a Will Smith le dicen, es que hay aliens alrededor, ¿no? Y Will Smith empieza a mirar con otros ojos su alrededor y empieza a ver cosas raras que son alienígenas, ¿no? Entonces, yo es que ahora me lo imagino así. Ahora, los que vemos, entendemos y vivimos la agilidad, y para mí lo más puro es el manifiesto ágil y los valores y los principios, igual no lo llamamos agilidad, pero lo vemos en todas partes. Yo, mes también, me veo citando de alguna manera el manifiesto ágil o los principios de la agilidad con un compañero que está en marketing o que está con recursos humanos o estamos haciendo desarrollo de negocio. Entonces, el futuro de la agilidad, ¿cómo lo veo? ¿Cómo veo la agilidad? La veo más saneada y no necesariamente eso quiere decir que sea esté de moda o que tenga unos volúmenes que esté presente en todas partes. También pienso que está en muchos sitios que no vemos. Ahora mismo, si haces cualquier proyecto, nadie se piensa hacer un waterfall tradicional de los de hace años. Sí que estamos viendo waterfall por etapas, pero no lo que veíamos hace a lo mejor 20 años. Yo no tengo tantos años de experiencia laboral, casi, 18 y. Pero creo que hay cosas que han quedado en la cultura que hemos desechado porque son modelos con los que ya no casamos. Irá evolucionando, pero la veo como más pura a futuro esta parte de agilidad, si nos adherimos a los valores, los principios en todo lo que hacemos. Y cuando digo en todo, yo hasta soy ferviente creyente, incluso en casa con mis hijas, hacer temas de que podríamos decir que es de agilidad. Es una forma de pensar y de vivir. Totalmente. Creo que me he enrollado mucho, pero ya que me has abierto el foro, así que igual podemos descubrir dentro de la agilidad, de los puristas de la agilidad, de los que realmente creemos en esto, en una señal secreta, no sé cómo ponerte así, como, yo soy agilista, ¿tú también? ¿Quién sabe? O como la alianza rebelde de Star Wars, ¿no? Que tenemos ahí el pin y nos reconocemos ahí con señales secretas. ¿Y pensáis que siguen teniendo sentido las comunidades Agile? Es que Habría como que decía definir Enrique, qué es lo que se valora de una comunidad agile. ¿Sí? A ver, desde nuestra experiencia con el evento y los meetups, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto del networking, con el intercambio de experiencias, con el qué me está pasando a mí y cómo ser más eficiente en determinada metodología. ¿Esta metodología funciona o no funciona? De hecho, una de las cosas que nos cuestionamos mucho en el proceso de crear el evento, del proyecto, es, ¿estamos aplicando agilidad en el desarrollo de la OS o no? Y fuimos cambiando, bueno, utilicemos Scrum, no, vamos a Kanban, vamos a como metodologías y al final fuimos combinando varias cosas y creo que esto de la gestión del equipo fue mucho más importante quizás que qué metodología estábamos utilizando, si era la... Pero más allá de eso, la comunidad creo que tiene mucho que ver con sin duda, la parte humana, la parte del desarrollo de habilidades y cómo combinarlas con herramientas y metodologías que funcionen y que funcionen para lo que se quiere lograr. Entonces, para mí eso es. sí es fundamental el espacio de comunidad porque tiene que ver con la interacción. Ahora, no generar vicios o cegueras de decir,
esto es lo único que funciona. No, a ver, funciona dependiendo del contexto, funciona dependiendo de qué se quiere lograr. Entonces, Y yo creo que también, por lo que dice Enrique y lo que estás diciendo tú de qué se quiere lograr, es posible que la agilidad se haya malentendido como un fin en sí misma en lugar de como un medio para un fin. Entonces, el problema que pueden tener ahora las comunidades Agile es que quizás sentimos como el vacío de que ya no se habla de agilidad como un fin en sí mismo. Entonces, ¿de qué hablamos en el meetup de Agile? Realmente lo que habría que plantear son problemas o productos o servicios o un fin, y para ese fin, a través de todos los conocimientos y todas las herramientas que nos ha proporcionado, es que la agilidad en sí misma, o sea, ¿qué es? Porque, claro, yo cuando me pongo a pensarlo, el management 3.0 es agilidad. Los temas de seguridad psicológica es agilidad. Es como que hay todo un universo de conceptos conectados con la agilidad que no dejan de ser filosofías, métodos, herramientas, a veces incluso valores, que todo en su justo contexto te ayuda a conseguir tus metas. Entonces, ¿cuáles son tus metas? Sí sería interesante, con todo el conocimiento que tiene la comunidad, traer problemas a la mesa, a la comunidad, como hemos hecho en todos los meetups, y entonces ver qué herramientas tenemos para solucionarlos. Incluso, lo más guay de todo, que era crear nuestras propias herramientas. Eso era de lo más guay. Pero claro, para eso, pues yo creo que tendríamos que ahora, irónicamente, desestigmatizar de nuevo la agilidad y reenfocarla a lo que decía Enrique. se me viene quizás un poco esto como de que la comunidad como algo horizontal o algo vertical, ¿sí? En el sentido, ahora me explico. Como por ejemplo el concepto de la CAS, vienen expertos, ponentes, que me posiciono en un lugar del lo sé todo, sé la metodología, soy el experto, lo cual eso genera autoridad, ¿sí? Como el quien quiere ir a aprender, quiere ir a participar y que alguien organice y yo participo, como un poco esto que habría el podcast de Carmen con esto de la comunidad. Es desde qué lugar me quiero ubicar en un concepto de comunidad, ¿sí? Entonces, para mí eso de la verticalidad es como, bueno, tengo un referente, este es el experto, pago por ir a aprender de lo que esta eminencia dice o no dice. Y ahí empiezan todos mucho los cuestionamientos de quién es este para decirme esto, quién no, como que se juzga mucho quién tiene la autoridad o no autoridad de la teoría y de la práctica y demás. Entonces, creo que eso es personal, mi perspectiva personal, de comunidad más desde algo más horizontal, de decir, bueno, cómo intercambiamos nuestras experiencias, que cada uno tiene sus experiencias únicas, profesionales, personales y demás, y eso generar como más sinergia. Porque en definitiva, por ejemplo, el Laos, que nosotros experimentamos acá en Valencia, fue eso, fue se juzgaba mucho el que también se presentaba como yo sé todo. Fue como muy cuestionado eso de, bueno, pero ¿y vos sos el histórico de que viene hace 1000 años siendo el sabio de la agilidad? y eso es como, yo creo que hoy en día la agilidad está como muy cuestionada de quién sabe y quién no sabe, quién la tiene, quién tiene más expertise o no, quién tiene el ego más grande. Entonces yo llevaría más a una perspectiva de horizontalidad, como de intercambio. Esa es mi opinión. Y según con cuántos digas que existe una comunidad, nosotros 4 seguimos haciendo eso. No lo llamamos meetup y no lo publicamos, eso es cierto. Pero nosotros quedamos y nos contamos nuestros problemas y nos damos nuestras herramientas. Eso es cierto, es así. Exacto, yo por aportar ahí algo, es verdad que para mí la agilidad está muy ligada al concepto de adaptación. Entonces,
creo que todas esas herramientas, ¿no?, de las que hablamos y que es cierto que las exploramos todas en los meetups, oye, pues esto igual nos puede servir para esto. Vamos a hablar de esto que a mí me ha servido, es lo que hacíamos cuando organizábamos los meetups, pensábamos qué puede ser interesante y buscábamos temas que nos interesasen a nosotros, incluso a veces explorábamos, incluso hicimos aquel meetup en la playa para tener como un backlog de ideas, ¿no?, a explorar en un futuro de temas que interesaban, pero al final... bueno, pues es cierto que esas herramientas tú las puedes ir evolucionando y cambiando si tienes muy claro, desde un punto de vista pues muy humilde, que al final, bueno, pues aquí estamos para aprender y adaptarnos. Y yo creo que esa es la auténtica esencia, ¿no?, de la agilidad, ¿no?, al menos al menos para mí, ¿no? Y siempre y cuando pues esos métodos que utilices, esas herramientas, estén basados pues en desarrollo de personas, ¿no? Es decir, que sean muy humanistas, ¿no? Que para mí, por ejemplo, es algo también bastante básico. Entonces, es cierto que, bueno, pues posiblemente pues esa idea esté mucho más integrada bueno, pues en el día a día en las empresas y, de hecho, a la hora de buscar patrocinios era algo que también veíamos, ¿no? Que la gente pues ya no apostaba tanto por ir a patrocinar eventos que de agilidad, pensando en ese concepto de agilidad donde había que aprender métodos, ¿no? Como que eso era algo que estaba ya superado. Incluso vemos la tendencia en muchas empresas que los roles agilistas han evolucionado hacia otros relacionados con estrategia, por ejemplo, eficiencia, liderazgo técnico, y esto nosotros lo estamos viendo continuamente con amigos, con colegas, pues en nuestras propias organizaciones, ¿no? Estamos viendo un poco esa evolución, lo que no quiere decir que desaparezca, ¿no? A lo mejor, como dice Enrique, hay que tener algún mando. Yo ya os voy a traer sobre la mesa otra cosa. Cuando Carmen tomó Agile Levante, hubo una característica muy concreta que dijiste de cómo querías que fueran los meetups, que es presenciales. Ah, Todos sí. presenciales. Y hubo mucha gente que nos dijo, ¿por qué no hacemos online? Y yo dije, haz lo que quieras, yo voy a hacerlo presencial. Para mí eso es una clave de por qué funcionó o cómo funciona. Es verdad que a lo mejor podríamos haber tenido 3 o 4 veces más gente conectada que lo presencial, pero forzando la presencialidad creamos comunidad y si hubiéramos hecho online habríamos creado un foro, no una comunidad. Entonces, yo sé que hay muchas iniciativas a las cuales yo también me conecto, pero voy a ser aquí transparente. Pues hay veces que me conecto, estoy escuchando a alguien que me está contando algo, pero no estoy hablando con otras personas y probablemente esté mirando el correo al mismo tiempo mientras vea otra cosa o si entran mis hijas en la sala. No tengo ese espacio de roce, que en mi caso era el motivo por el cual yo me incorporé a Levante, pues para tener roce con más personas. Sí. Yo creo Pero que tienen sentido más que nunca a día de hoy comunidades presenciales. generar el contexto. Y para horizontales. Entonces sería como... Presencialidad, contexto y horizontales. Por eso me quedo. Pues sí. Muy bien. Y María José, me voy contigo para ir cerrando con algo más del futuro. Si Agile Levante hoy está más pausado, ¿qué crees que tendría que pasar para que se reactivara? Pues para que se reactivara yo creo que tendría que haber personas comprometidas es decir, personas comprometidas que bueno, pues que tuviesen interés por generar debate, es decir, pues por plantear un poco incluso esto mismo de lo que hemos hablado ahora mismo, es decir, hacia dónde podría evolucionar la agilidad, qué realidad tenemos ahora mismo en las organizaciones. Es decir, yo creo que tendría sentido si alguien se centra en esos problemas reales que tenemos, en los temas de gestión del cambio, es decir, en los desafíos que ahora mismo tenemos en las organizaciones y en todos los movimientos que hay, y lo plantearse, bueno, pues qué podemos hacer, o sea, o cómo estamos ahora mismo utilizando estas herramientas, cómo nos están dando soporte para pues, poder colaborar a que estos problemas se solucionen o qué cosas nos están funcionando, ¿no? Es decir, o qué métodos distintos pues incluso hay, porque hay muchos que también han evolucionado. Es decir, no solamente podemos hablar de los métodos de siempre, sino que hay pues mucha gente experimentando con otro tipo de metodologías que en su concepto pues son también muy agile, ¿por qué no? Y
y a las que se le puede dar cabida. Entonces, bueno, yo creo que hace falta eso, alguien con motivación, con la ambición de poder unir a un grupo de personas, las ganas de que exista esa conexión, pues un poco como nos pasó a nosotros, ¿no? Como en su origen teníamos nosotros esa motivación. Y que no hace falta que sea un meetup al mes. Exacto, sí, no es necesario, así es. Ujú. Qué bueno. Abro melón. ¿Qué pensáis? ¿Que es mejor aceptar los ciclos? Si se ha parado, se ha pausado, tendrán sus motivos, o seguir intentando forzar esa continuidad. Hablando de Agile Levante o en general, con todo esto de que está pasando en la A ver, agilidad. yo creo que lo que planteaba Carmen al inicio de su experiencia cuando quiso investigar a ver qué comunidades ágiles había y se encontró con que, bueno, tómalo, si querés, organizalo. Creo que el entender que así funciona, o al menos viene funcionando, de, bueno, si hay un interés genuino de tomar un poco el liderazgo o el impulso de organizar y convocar y demás, que se sepa que eso es posible, ¿sí? No es que la comunidad es de una persona o de un referente, el fundador sino es como entender lo que son un conjunto es un espacio donde la intención es que, bueno, a ver, quién quiere participar, quién quiere proponer, quién quiere, entonces, como que si alguien está escuchando este podcast y tiene esa curiosidad de decir, bueno, quiero fomentar esto, quiero formar parte de esto, que se sepa que se puede, o sea, que se puede desde la iniciativa, ¿sí? No tiene un dueño. Entonces, creo que eso es importante y que aparenta haber muchos dueños, ¿sí? Como esto que decía de la verticalidad. Y eso viene con historia, ¿sí? Y quieras o no, España, y esto lo digo yo que vengo de otros países, quieras o no, España al final, yo lo que me encontré es que la comunidad en España al final termina siendo muy pequeña. Es como que los mismos de siempre, o aparenta mucho eso. Entonces, a pesar de ser todo un país. Entonces, creo que el atreverse a decir, bueno, sí, si está esta opción, ¿cómo lo puedo fomentar? ¿Cuáles son los espacios donde puedo participar o fomentar eso? Y luego, bueno, ideas, iniciativa, las ganas de... Claro, y respecto a ideas, porque dices lo del ciclo, María, y es un ciclo no solo a nivel de, bueno, de comunidad, porque nosotros hemos cumplido nuestro ciclo, que además yo creo que cerró muy bien con el AOS, y digamos que nuestra iniciativa y nuestro propósito, o al menos el mío, cuando yo empecé la comunidad, se ha cumplido muy satisfactoriamente, ha superado las expectativas que yo tenía. Entonces está por un lado las iniciativas personales y por otro lado esto que estamos viendo de la agilidad y cómo está evolucionando. Entonces yo creo que podría tener sentido si alguien hoy en día se estuviera precisamente planteando, oye, ¿cómo va a evolucionar la agilidad? ¿Qué está pasando con la agilidad? Quisiera profundizar en eso, quisiera abrir debate, pues eso tendría sentido que alguien relanzara a la comunidad desde ahí. Pero si nadie tiene las ganas de continuar hablando de agilidad y en general decidimos aceptar el ciclo, o sea, aceptar que ahora mismo la agilidad está un poco acallada o está un poco en la sombra porque estamos cambiando de fase, hemos aceptado las prácticas, hemos incorporado las herramientas y ahora estamos evolucionando, pues también está bien porque al final los intereses cambian, las modas cambian y hay que ver a quién le interesa qué en cada momento y cómo se relaciona eso con los nombres que le damos a las cosas. Yo Sí, además pensaba, es predicar con el ejemplo, ¿no? Porque evolución y adaptación, si estamos Sí. en este ciclo. claro, pensando en tu pregunta, es diferente si queremos tener un Agile Levante durante 2027 que si queremos tener un Agile Levante sostenible o cualquier comunidad ágil sostenida durante muchos años, es diferente. Si es para 2027 o ya lo que queda de 2026, necesitas una o tres personas que tengan esa motivación y ese puntito de querer protagonismo y roce, y entonces que lo hagan de manera finita. Ahora,
Si tienes una visión infinita de que quiero algo sostenible, yo creo que hay mucho trabajo que podemos hacer cada uno en nuestra organización de algo que me cuesta mucho ver, que es gente que valora su propio trabajo suficiente como para querer contárselo al vecino. A mí me cuesta mucho, pero de la organización de la que venía, la organización en la que estoy, las organizaciones que escucho de compañeros, me cuesta mucho ver a gente que diga, ostras, esto que he hecho mola, me encantaría contárselo, no hace falta poner un PowerPoint, no hace falta hacer una publicación en LinkedIn, no, oye, te lo cuento porque creo que es valioso para ti y eso quiere decir que yo me quite el miedo inicial de compartirlo y por otro lado, que vea el valor que aporta a mi trabajo. Si eso lo podemos hacer de manera sostenida en las organizaciones, yo quiero pensar que de manera natural y cultural la gente empezará a juntarse para que esas experiencias salgan más allá de la organización. Para mí esa es la forma de crear esas comunidades de manera sostenida y que no se apoyen en figuras muy puntuales o egos muy puntuales que quieren compartir. Además es que fíjate, ahora escuchándote, Enrique, pienso en bueno, un poco lo que nos sobreviene ahora con todo el uso de la inteligencia artificial, de cómo la estamos integrando en nuestros procesos de trabajo y cómo parte de nuestra experiencia también está muy vinculada a nuestra comunicación con la IA y lo necesario que es esa conexión humana, ¿no? Esa conexión de esa presencialidad de la que hablabas, ¿no? Ese sentarte con alguien y contarle cómo has hecho tú esto, cómo lo has resuelto. Me parece que tiene más sentido que nunca eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Esto de que la IA nos va a quitar el puesto creo que es muy difícil, al menos en roles como los nuestros. Eso no va a ser así, pero sí que cambia nuestra forma de trabajar. Es decir, Claro, pero al final nos adaptamos, ¿no? Es lo que decía Claro. antes, hay que predicar con el ejemplo. Ahora está evolucionando, nos tenemos que adaptar. Claro, a ver, esto yo lo veo también desde el enfoque que planteaba al inicio de facilitar procesos de transformación y transición. Los ciclos es eso, es una transición, que hay cosas que se transforman, ¿sí? Hablamos del duelo, de la agilidad está muerta, bueno, es eso, es algo como que se terminó un ciclo y va a desaparecer, no desaparece, o sea, implica una transformación. El tema también es discernir qué es lo que se está transformando, qué es lo que ya no es funcional y que sí se puede incorporar como cosas nuevas, cosas necesarias, y es como que parte de lo que se necesita hoy en las empresas, por ejemplo, o sea, no, y yo creo que el mayor desafío tiene que ver con la velocidad, ¿sí? Porque los procesos de transformación llevan su tiempo, sus ciclos, sus etapas, entonces la velocidad, eso lo que hace es el bypass de eso, ¿no? Y como que no lo quiero atravesar porque es incómodo, porque es confuso, porque no lo veo, porque estamos todos como confundidos, entonces el atravesar eso es muy incómodo, incluso para una comunidad, porque no tiene, ¿con qué me identifico? Si no hay nada claro. No, si me identifico con esto, entonces me genero, estoy a favor o en contra. Es como que muy polaridad, muy como dicotómico, ¿no? Entonces, creo que primero aceptar eso, que es un ciclo que implica transformación. Y bueno, a ver, que la última CAS no se haya logrado hacer, que el último AOS tampoco, no significa que murió el evento. O sea, requiere, a ver, ¿qué requiere el evento para que sea de vuelta de comunidad o ¿qué estamos necesitando, digamos? Y si ha muerto, como a veces decimos, o sea, no es porque sea nada malo, es un tema de moda o de tendencias. Escuchándote, Lucía, pensaba, si alguien crease un meetup anti-agilidad, ¿cuánta gente se sumaría a que vaya en contra de los principios y valores del manifiesto ágil? Quiero pensar que poca gente, y quien se sume ahí sería por experiencias que han ido mal implantando en base a voy a implantar prácticas y no una cultura, ¿no? Entonces, en este mundo que me imagino, esta hipótesis, si alguien crea este meetup anti-ágil y nadie se suma, es porque no ha muerto, es simplemente no está de moda, no está en boca de todos, pero hay gente que seguimos pensando que es un camino válido y muy poca gente que piense que hay que ir en la dirección opuesta.
totalmente. Pero vamos a probarlo. Vamos a crear el meetup. ¿Os animáis? Eh, La Bueno. anticas. Las lenticas. Bueno, salió muy bien al final. Eso es lo que al final se hizo, ¿no? La NOCAS, María. Las NOCAS. ujú. Sí, Y al sí, sí, final, salió. bueno, pues también tuvo éxito, en realidad salió bien. Sí, pero bueno, aquí al final lo que hablábamos, lo planteamos de una forma de qué valor adicional podemos aportar que no se haya hecho en otros eventos, ¿no? Porque si un evento como la CAS se ha suspendido, un evento como el AO se ha suspendido, es porque estamos haciendo siempre lo mismo. Entonces, lo planteamos desde qué podemos aportar diferente, ¿no? al resto de eventos, y al final salió. Supongo que lo que hay que pensar es qué quiere la gente, qué necesita, y construir algo en base a eso. Yo te diría, María, que ahora, más que nunca, dudando de si agilidad o no agilidad, lo que más me podría aportar a mí, por ejemplo, Agile Spain, es el sentimiento de que no estoy solo con esto, ¿no? Ya pasará, pero seguimos teniendo gente y con esta crisis, entre comillas, pues habrá gente que se habrá ido a otra cosa, Sí. pero no estoy solo en mi forma de pensar, de creer y de hacer las cosas. Totalmente. Y yo creo que todos los que estamos en estos roles pensamos similar. Bueno, para acabar, si tuvierais que definir vuestra experiencia en el AOS con una palabra o una frase, ¿cuál sería? El equipo por encima de todo, los procesos, las herramientas, algo así. Yo creo que algo así. El equipo por encima de todo lo demás. Yo si uso una palabra sería personal. Para mí ha sido un proceso personal, donde he sacado personas maravillosas de ahí y que me lo llevo como una experiencia muy bonita. Así que algo personal. Y si lo hacemos que rime, podría ser: personas comprometidas jamás serán vencidas. Mira, pues sí, eso está muy bien. Yo usaría más como coincido con lo que vienen diciendo, pero si tuviera que decir una palabra, creo que es el concepto de sinergia. Más que nada porque algo que me encontré en el proceso son individualidades muy distintas, o sea, estilos muy distintos. Los cuatro somos muy diferentes en muchos aspectos. Las formas en los ritmos. Entonces, creo que aceptando esas individualidades y verlos no como un defecto, sino es como, bueno, es diferente a mí, pero nos respetamos mucho y durante todo el proceso fue como una constante integración de eso que nos hizo un gran equipo. Entonces creo que la palabra que utilizaría es sinergia, ¿sí? Como la suma, lo que significa sinergia es la suma de las individualidades hacen más que individualidades por separado, no solo un grupo, ¿sí? Eso creo que eso que surgió nos sorprendió a todos, porque estamos Es más que la sorprendidos. suma de las partes. Estamos sorprendidos, seguimos Sí. sorprendidos de lo que, Sí. de haber no cumplido con el miedo de Carmen. ¿Verdad? Lo contrario ha sido realidad. Yo Que se también. generó lo contrario. Sí, es verdad que estábamos sorprendidos incluso durante el evento, ¿no? De que las cosas habían ido mejor incluso de lo que pensábamos y que el feedback que recibíamos era muy bueno, que era una de las cosas que más temíamos, es cierto. Entonces, es verdad que, bueno, fue una experiencia muy, muy potente. Qué duda cabe que a nivel personal, pues súper interesante para estas 4 personas que estamos aquí, que yo creo que nos ha unido para siempre. Y yo me quedo también con todo ese aprendizaje, con la experiencia en sí. Y yo creo que el éxito es haber conservado esta amistad, más allá del evento que fue bien y estamos pues súper orgullosos, ¿no? De cómo fue. Yo creo que me quedo también con esta parte, pues eso, motivacional, no personal, que nos hemos llevado. Sí, de hecho siempre conversamos de volver a hacer algo juntos.
O sea, algo como un proyecto más allá de la amistad. Cuando Cuidado se que se está dé, grabando. cuidado, bueno, que Dios quede. toma la Cuidado. palabra. No es ningún secreto. Cuando No, no Enrique es. decida montar su empresa, Sí, pues nos uniremos. No es exacto, secreto. un secreto no es, exacto, es así. Bueno, yo sé que nos estabas cerrando, María, pero tú también fuiste una parte muy importante. ¿Cómo lo viviste tú? Eso. Que estás haciendo entrevistas por parte de IEL Spain, pero aquí también Sí, sois fue en parte. protagonistas. ¿Cómo lo viviste Eres tú? parte. Ujú. Bueno, yo iba un poco también con miedo, porque al final recién entraba en Agile Spain y era el primer evento al que daba soporte. Entonces, para mí principalmente era lo que necesiten a cualquier hora darlo, o sea, proporcionarlo, porque Claro. quería que, igual que vosotros, que todo saliera bien, tanto por Agile Spain como por el trabajo, por el gran trabajo y esfuerzo que supuso. Pero para mí fue un placer trabajar con vosotros. Yo también os llevo como personas, como amistad. Y ya no solo desde Agile Spain daros las gracias, sino también de manera personal por la acogida que tuve con vosotros, que bueno, que al final siempre que salen personas, entran nuevas, pues puede haber ahí un poco de desequilibrio y en absoluto sentí nada de eso. Entonces, muchas gracias también. A ti. A ver, creo que lo A que ti. compartimos de características del equipo, compromiso, presencia, conexión, estás incorporada en Totalmente, sí. eso porque te sentimos parte de, sí, como tu presencia estuvo muy desde el compromiso y la predisposición y eso fue fundamental porque también el tener esa base, sí, respuesta inmediata, compromiso, siempre estabas dispuesta y desde el inicio, desde que empezaste y hasta el final. Así que Vale, me va a salir el alma de Scrum Master que llevo dentro, pero es que no la puedo hora. evitar mencionar, y podemos cerrarlo aquí, porque es que la observación que hago es que a lo largo de toda la conversación han salido todos los valores de Scrum. O sea, este equipo ha mencionado todos, porque es que todos, lo dejo ahí que lo penséis vosotros, pensad los 5 valores, porque además ha salido el tema de la confianza que ha generado los 5 valores. Ya está, no digo más. Lo tenía que decir. Totalmente. Sí, sí. Muy de acuerdo, es verdad. No, Esto Han es una- salido, los hemos los principios, hemos nombrado. cumplido los principios, aunque parecía que no en la metodología, pero Claro, en los principios sí. Es que los hemos nombrado, los 5 valores de claro. Scrum. Pues es un ejemplo de cómo ser Agile sin hablar de agilidad ni de ninguna metodología ni herramienta, ¿no? Al final tener un objetivo común, unos valores similares y saber adaptarnos unos a otros también. Totalmente. Pues nada, por mi parte, de nuevo daros las gracias por todo el esfuerzo que hicisteis con el AOS y también por decir que sí al podcast, que siempre recibís las iniciativas con los brazos abiertos y la verdad que se agradece. Claro que sí. Gracias a ti, Gracias. María, por el interés y el apoyo y todo. Y muchas gracias a ti, María, y por seguir ahí, exacto, impulsando, bueno, pues esta comunidad. Y seguiremos en contacto, a ver si hacemos más cositas. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. ¿Nos vamos o...? Yo he dicho adiós para parar la grabación, nada más. Yo pensaba que el adiós era de la grabación y ahora hacíamos un...